Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Entonces, hemos estado viendo el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue una primera parte y la llenura del Espíritu, que es lo que tenemos. Voy a regresar, nos quedamos aquí. Voy a regresar unas dos diapositivas para recordar básicamente o en esencia lo que hablábamos de la llenura del Espíritu. Dice, si queremos ser llenos, dice esto último, si queremos ser llenos del Espíritu, controlados por él, debemos ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu, en primer lugar, hablamos de ser llenos de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos llenos de la palabra de Dios, estamos hablando entonces de ser llenos del Espíritu, ¿sí? Llenura del Espíritu es igual a llenos de la palabra de Dios. Esa es la primera. Y el segundo elemento es la decisión de uno mismo, por el propio libre albedrío y con base en el corazón dispuesto a obedecer lo que Dios le revela en la palabra. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, en primer lugar, hablamos de leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, y en segundo lugar, la decisión nuestra de estar dispuestos a obedecer la palabra. Entonces, este segundo elemento es la decisión nuestra. Llenura del Espíritu, llenura de la palabra de Dios y la decisión de obedecer a la palabra de Dios. Lo opuesto a esta llenura o este control es resistir al Espíritu. Entonces eso es no obedecer o hacer lo que la palabra de Dios dice y por supuesto no leer o escudriñar la palabra de Dios. Bueno, estos son los dos puntos principales y sobresalientes de llenura del Espíritu. ¿Lo ven? Ser lleno del Espíritu tiene que ver con un andar diario, un estilo de vida, y no con una experiencia mística o un éxtasis. Eso no es ser llenos del Espíritu. Es un mandamiento para obedecer, no una experiencia para buscar. Es por esto que hay una conexión inseparable entre la obra del Espíritu y la palabra de Dios. Porque para ser llenos del Espíritu tenemos que obedecer la palabra de Dios, que es este segundo elemento. Hasta ahí, las dos presentaciones anteriores a donde nos quedamos. Ahora, seguimos aquí, donde lo que nos tocaba la última vez. Entregarnos a su voluntad, su cuerpo, entregar nosotros nuestra voluntad, cuerpo, posesiones, reacciones, palabras y cualquier otro aspecto de la vida al control del Espíritu. Entonces aquí ya comenzamos nosotros a expresar o a manifestar ciertos o determinados aspectos importantes que va dando resultado cuando el Espíritu va llenando nuestras vidas. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos o desocupados, ni sin fruto. Miren que dice ni sin fruto. Hoy vamos a ver conforme vayamos avanzando, van a ver aquí este aspecto importante, van a ver interesante, cuando vamos a ir escudriñando la Escritura. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin fruto, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Significa entonces que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo da fruto. Así que hay resultados que podemos esperar de la llenura del Espíritu. Fruto que Él llevaría en nuestras
vidas. Eso es lo que está diciendo el texto, a lo que se refiere el texto. Bueno, la llenura y el resultado de esa llenura. Un resultado equivocado, erróneo, no correcto en la interpretación. La evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Eso es erróneo, eso no dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Entonces, aquí está hablando Pedro, lo ven, de un arrepentimiento y un bautismo para perdón de los pecados. Y recibimos el don del Espíritu. El resultado bíblico, la verdadera evidencia inicial es hablar con denuedo. No es nada místico. No son sensaciones ni emociones. No son cosas que sentí o que vi o que oí. Es hablar con denuedo. Este es el resultado bíblico de ser llenos del Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, recibiréis poder. Y me seréis testigos. Miren, yo lo subrayé aquí porque dice que vamos a ser testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, está llamando aquí a testigos. Entonces esto es hablar con denuedo. Ser llenos del Espíritu es ser testigos, hablar con denuedo. Eso es lo que está enseñando el texto. Eso es lo que está enseñando la Escritura. ¿Ven? Bueno, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro está siendo lleno del Espíritu y cuando Pedro es lleno, vienen estas palabras, viene esta manifestación. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Estaban hablando con denuedo cosas sobrenaturales. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4. ¿Ven? Hablando con denuedo. Estos eran hombres comunes, hombres del pueblo, hombres que no habían estudiado, eran hombres que no eran maestros de la ley, no eran escribas, eran hombres que no habían sido educados o enseñados en una escuela. Ellos eran hombres trabajadores, con sus necesidades y con sus aflicciones y con tantas tareas por hacer para el sostenimiento de sus vidas y de sus casas incluso. Entonces la gente se maravillaba cuando los oía hablar a estos hombres, porque hablaban cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque estaban siendo llenos del Espíritu, hablaban con denuedo, hablaban de lo que ellos habían visto y oído del mismo Jesús. La llenura del Espíritu en la vida de Pablo resultó en lo mismo. Hechos 9, 17, 20. Después de ser lleno del Espíritu, enseguida predicó a Cristo en las sinagogas. Después de ser lleno del Espíritu, predica a Cristo en la sinagoga. Lo hacía con tanto brío que los judíos inconversos querían matar. Otro ejemplo de lo mismo en la vida de Pablo está en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Entonces, hay textos bíblicos que lo que nos están ilustrando, lo que nos están enseñando, es que hablar con denuedo la palabra, hablar cosas sobrenaturales, espirituales, es una manifestación o una expresión de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Hablar la palabra, escudriñar la palabra, compartir la palabra, enseñar la palabra. Cada uno de nosotros estamos llamados a enseñar las palabras, a compartirlas, a instruir a la gente que no conoce o que no sabe, o aún a los mismos nuestros dentro de nuestras familias, dentro de nuestras casas. Entonces, eso es ser lleno del Espíritu. Hablar cosas sobrenaturales que el Espíritu nos muestra o nos revela. Bueno. Tercero,
Hablamos entonces del bautismo en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Dos cosas. ¿Se recuerdan? La primera dijimos que cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nacemos a una vida nueva, ahí somos bautizados en el Espíritu, en ese mismo momento. Y somos llenos después. Venimos siendo llenos del Espíritu cada día a medida que nosotros escudriñamos y estudiamos la palabra y hablamos con denuedo la palabra, creemos y obedecemos la palabra. A veces somos llenos. Ahora, ¿qué evidencias hay del Espíritu en nosotros? ¿Cuál es la evidencia o la prueba de que realmente nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu y somos llenos del Espíritu? La evidencia es hablar de Cristo con denuedo. Esto es, ¿lo ven? La misma llenura del Espíritu. ¿Qué evidencia tengo yo de que todos nosotros hemos sido bautizados y somos llenos del Espíritu? Hablamos de Cristo con denuedo. Bueno, vamos a ver entonces este punto 3, la evidencia del Espíritu. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta era la manifestación. ¿Cómo sabíamos de que estos habían sido llenos? Porque hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios hablada con denuedo es una manifestación o una expresión de estar o de ser llenos del Espíritu. Como ya hemos visto arriba en el texto, en la llenura del Espíritu, la evidencia inicial y bíblica de recibir el Espíritu es un profundo deseo o ganas de predicar a Cristo a los que no tienen la salvación. Esa es una manifestación. Esta es una evidencia de que nosotros somos llenos del Espíritu. Hay un deseo, hay una pasión, hay un amor, hay un interés genuino, verdadero, de poder hablar de Cristo, de su palabra, de su mensaje, a los que no lo conocen, o explicarlo, o interpretarlo, o compartirlo. Es hablar de Cristo. Esa es una evidencia. La evidencia convincente, el fruto del Espíritu. Aquí vamos a hablar de algo interesante que me voy a ir en unas 2 diapositivas un poquito más despacio, porque quiero compartirles algo interesante que está aquí escondido a la vista, pero que se revela a la iglesia. Así que lo podemos leer muchas veces, pero si no ponemos la atención como tal, lo pasamos de largo y a veces no lo comprendemos, pero como aquí estamos en el estudio, estamos viéndolo despacio. Muchos hablan de los dones del Espíritu, pero como vimos, los dones se pueden falsificar. Los dones del Espíritu se pueden falsificar. Yo puedo simular los dones del Espíritu. Puede ser que solo estemos viendo un talento que otro tiene. Vamos a ver, un talento. Un talento es la capacidad especial, intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una tarea. Eso es un talento. Estos se pueden confundir, por ejemplo, estos se pueden confundir con los dones del Espíritu. Así que nosotros aquí nos está haciendo el llamado para que nosotros seamos muy hábiles o diestros o muy agudos en poder interpretar o reconocer lo que está pasando. Cuando nosotros sabemos de que es un don, cuando nosotros sabemos de que es un talento de una persona, esa capacidad que tiene esa persona o esa aptitud que tiene esa persona para aprender cosas muy fácilmente o para desarrollarlas con mucha habilidad. Ese es un talento, ese no es un don. Esta es una capacidad de la persona, lo que la persona ya tiene en sí, lo que trae esta persona, ¿verdad? Esto es nato de una persona. Entonces, esto no es un don, esto es un talento que otro tiene y que ni siquiera
se trata de un don espiritual. Ahora, el don. Un don es un dote que viene por la gracia de Dios. Romanos 1:11. Eso es un don espiritual. Un dote. ¿Recuerden? Un dote. No es una capacidad intelectual que tenga una persona. Este es un regalo. O esto es algo que Dios le da a una persona, que viene por gracia, por misericordia, porque Él quiere hacerlo, o quiere dárselo a esta persona. Entonces, un don espiritual es un don, algo que viene directamente de Dios para la persona. No es su habilidad o su destreza, que también es importante porque contribuye, pero no es un don. La habilidad o la destreza que cada quien tenga no es un don, es un talento. Pero el dote viene específicamente de Dios. Romanos 1:11. Entonces aquí puede ser que solo estemos viendo la capacidad de la gente, o su habilidad o su destreza que tiene, pero que no se trata de un don, de un regalo o de una dote de Dios a nuestras vidas. Quizás sea algo fingido, o para peores puede ser una falsificación satánica como las de segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 10. Entonces tenemos que diferenciar entre una cosa y otra. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo sabemos nosotros esto? Una forma única, diría yo, de poder saberlo es escudriñando la palabra, leyendo la palabra, obedeciendo la palabra. Ser lleno del Espíritu es estudiar su palabra. Si no, no voy a poder saberlo. Yo nunca jamás voy a poder diferenciar entre uno y otro, porque como no estudio la palabra, como no escudriño la palabra, como no leo la palabra, entonces yo no sé, no logro diferenciar entre una cosa y otra. No obstante, hay algo que no se puede falsificar, y esto es el fruto. El fruto. Porque el fruto se trata de cambios internos que se manifiestan en cambios externos. Todos son también cambios duraderos, si no decir permanentes. Cristo mismo dijo que debemos buscar la evidencia de Dios en alguien por el fruto. Miren bien, el fruto que vemos en su vida, el fruto, no dice los frutos. Vamos a revisar aquí despacio lo que la Escritura dice en este aspecto, que es interesante. Van a ver en un verso adelante. Pero aquí quiero que me pongan atención para interpretar exegéticamente el verso que vamos a ver más adelante. Primero estamos hablando de que el fruto se trata de cambios internos que se manifiestan o se expresan o se muestran a través de lo externo. Entonces el fruto viene de adentro hacia afuera. El fruto se va a manifestar externamente. En otras palabras, nosotros no podríamos reconocer el fruto si nosotros no observamos o vemos o discernimos el cambio externo. La forma en que nosotros podamos reconocer este fruto es a través de estos cambios externos. Si no, no vamos a poder saberlo. Solo con ver, diría yo, no podemos saber, el fruto, sí, el fruto es bueno, el fruto es bueno. Tenemos que ver las características o los cambios externos para poder reconocer si el fruto es bueno o no lo es. Vamos a ver. Cristo mismo dijo que debemos buscar la evidencia de Dios en alguien. La evidencia de Dios en alguien es esta, el fruto que vemos en su vida. Vamos a ver entonces. Bueno, miren, este verso es extraordinario y vamos a verlo quizás un poco más despacio, pero pónganme su atención porque aquí hay una explicación dentro de este texto, dentro de Mateo 7, 15 al 20, y aquí también 1 Corintios 12, 9, 10. Bueno, miren, entonces, guardaos de los falsos profetas. Yo voy subrayando en rojo y en negrita y subrayando ciertos aspectos que llaman la atención en el texto. Guardaos de los falsos profetas, cuídense, tengan cuidado.
apártense, aléjense, no vayan, no estén cerca de aquellos falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Lo ven? Lobos rapaces. Vestidos de ovejas, falsos profetas. Entonces los falsos profetas están vestidos de ovejas. Y estos vestidos de oveja por dentro son lobos rapaces. Entonces dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos de los profetas vestidos de ovejas, de lobos rapaces. Frutos se está refiriendo a estos, en plural, falsos profetas. Entonces, en este texto van a ver frutos y fruto. Vamos a describir de qué está hablando el texto realmente. Porque entonces yo solo lo leo y digo, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos y sus frutos, ¿verdad? O sea, que tienen frutos. No, tiene fruto. Tiene fruto. Si vimos en el verso anterior, mire, aquí, el fruto, se trata de cambios internos. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Estamos hablando de frutos. Vamos a ver la interpretación exegética del texto. ¿De qué está hablando el texto? Aquí está hablando de falsos profetas, varios, muchos. Vestidos de ovejas, estos mismos, varios, muchos, vestidos de ovejas. Estos mismos, varios, muchos son lobos rapaces. Entonces los frutos de estos, en plural, no está hablando de uno en singular, está hablando de los frutos de estos, en plural. Los frutos de los falsos profetas, que están vestidos de ovejas, que son lobos rapaces. Estos frutos, por los frutos conoceremos a estos. ¿Acaso, dice? ¿Acaso? Ahora viene un punto y sigue entonces la interpretación aquí interesante. Miren, ¿acaso, dice? Y esto es una metáfora. Esto es una comparación, es una ilustración en el texto aquí en Mateo. Entonces, los frutos se está refiriendo a estos hombres. Ahora dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Los espinos, entonces, los espinos son arbustos, o el espino es un arbusto de ramas espinosas, de flores blancas y olorosas. Y el fruto es ovoide, de piel rojiza y pulpa dulce. Entonces, significa que los espinos dan frutos o dan fruto semejante, mejor dicho, los espinos dan fruto semejante a las uvas. Las características se parecen, pero no son iguales. Entonces, nosotros podemos ver espinos que dan un fruto ovoide de piel rojiza y pulpa dulce. Y entonces voy a decir, esas son uvas. Pero no es verdad. Se parecen, pero no son uvas. Por eso dice el texto, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Dice, ¿por qué está hablando de uvas de los espinos? Porque el fruto de los espinos es parecido, semejante a las uvas. Entonces nos confundimos y creemos que son uvas, pero realmente no lo son. O higos de los abrojos. El abrojo es una planta de tallos largos que tiene un fruto redondo y espinoso y flores amarillas. Pero el higo es una flor invertida, obtenida de la higuera. Entonces el higo se parece al fruto que dan los abrojos. Como el fruto que dan los espinos se parece al de las uvas, así
el fruto que da los abrojos se parece a los higos. La metáfora entonces es que estos espinos y estos abrojos están vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y por el fruto nosotros vamos a conocer realmente si es una vía o es una higuera. ¿Ven? Bueno, así voy a seguir, porque esta es una ilustración de lo mismo que está hablando Mateo, o está describiendo Mateo, o está enseñando Mateo aquí arriba. Él lo está diciendo, profetas vestidos de ovejas, lobos rapaces. Y aquí abajo dice, pero por sus frutos. Entonces dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Porque se parecen. Bueno, así, todo. Y aquí lo subrayé y lo marqué en negro. Miren, esto es importante para el resto de la oración. Y todo. ¿Qué es todo? ¿Qué significa todo? Todo designa un conjunto, como una unidad. Eso es todo. Todo es un conjunto descrito como una unidad. Así, todo buen árbol. Entonces aquí está hablando de árboles en conjunto como una unidad. Da buenos frutos. Todo. Un conjunto como una unidad. Todo buen árbol. Si hubiera dicho todo buenos árboles, es redundante. Porque estaría diciendo todo que es un conjunto como una unidad, entonces diría árboles es el plural, entonces es el conjunto. ¿Me explico? Entonces todo es un conjunto descrito como una unidad. Todo buen árbol da buenos frutos. Está en plural porque este es plural por el sentido de la palabra todo, el conjunto como unidad. Pero el árbol malo, y igual viene de todo, coma, pero el árbol malo, el conjunto de árboles malos, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol, el conjunto como un todo. No puede dar malos frutos. Ni el árbol malo, el conjunto como un todo, dar frutos buenos. Ahora aquí, en singular, todo árbol que no da buen fruto. Aquí dice todo árbol que no da buenos frutos. Aquí ya lo singulariza porque aquí es específico lo que va a hablar Mateo. Todo árbol que no da buen fruto. Se refiere a uno. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, los árboles, los conoceréis. Cambió otra vez a frutos, de fruto a frutos. Por sus frutos, los árboles, los conoceréis. Bueno, entonces, cuando dice todo, también podría hacer yo referencia a este mismo texto, a esta misma interpretación exegética, como está en Génesis capítulo 2, versos 9 y 16, en donde dice, de todo árbol, Dios le está diciendo a Adán, y a Eva, de todo árbol del huerto, del jardín, podéis comer. De todo árbol, pero todo árbol, otra vez, eran varios árboles. Eran muchos árboles los que habían dentro del Edén. De todo árbol. No le dijo de todos los árboles, es redundante. De todo árbol podéis comer, le dijo. Entonces, aquí vuelve a hacer otra referencia a este todo árbol. Recuerden también de que un árbol es aquí comparado con un hombre. El Salmo 1, recuerden, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero el verso 3 dice, comparándolo, dice, será el varón o el hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes. Entonces,
aquí hay una comparación entre el árbol y el hombre. Y el todo, otra vez vuelve a hacer referencia en un momento determinado a cuando en la escritura, en el Antiguo Testamento, dice, se juntaron todos los hombres de Israel como un solo hombre. Todos los hombres de Israel se juntan como un solo hombre. Jueces 20:11, Jueces 21, Jueces 28, Primera de Samuel 11:7, Esdras 2:64, Esdras 3:1, Esdras 3:9. En todos estos textos hace referencia a se juntaron todos como un solo hombre. Está haciendo mención en el texto a que todos son uno, un conjunto. El conjunto es descrito como una unidad. Entonces, ahora, Dios les dice que de todo árbol del huerto o de todos los árboles ellos podían comer, excepto de uno. Bien, interesante aquí, excepto de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Habían dos árboles a los que el Señor lo describe o les ilustra específica y concretamente. Uno, el árbol de la vida. Y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol de la vida? El árbol de la vida es la palabra de Dios. Es Jesús mismo, es Dios mismo. El árbol de la vida son sus palabras. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere o se ilustra como la voluntad del hombre para decidir qué es bueno y qué es malo en su propia opinión. Entre muchos otros aspectos más. Entonces, el árbol de la vida son sus palabras. Es Dios mismo, Jesús mismo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es mi sabiduría en mi propia opinión. Entonces, cuando aquí está describiendo, o ven, falsos profetas vestidos de ovejas, lobos rapaces, y que los vamos a conocer por el fruto de estos, está ilustrándolo también de esa manera, como que de los espinos, de los falsos profetas, nosotros no podemos esperar uvas. De los falsos profetas, que son abrojos, nosotros tampoco podemos esperar higos. Entonces, el árbol, el hombre, por el fruto que tiene adentro, va a dar o frutos malos o frutos buenos. Vamos a ver adelante el significado de los frutos en plural. Ni el hombre malo va a dar frutos buenos, ni el hombre bueno va a dar frutos malos. Es lo que está diciendo aquí, cuando comparamos. Entonces, estos profetas no van a dar frutos, estos falsos profetas no van a dar frutos buenos. Y un verdadero profeta no va a dar frutos malos. Lo mismo de espinos, lo mismo de abrojos. No pueden dar lo que no tienen. Entonces, vamos a ver aquí frutos buenos, frutos malos. El fruto es la evidencia física y visible de lo que hay, de lo que tiene adentro. Por el fruto, dice Jesucristo, conocemos qué tipo de árbol es. Por el fruto conocemos qué tipo de hombre es, qué tipo de persona es. ¿Cómo diferenciamos a los falsos profetas? Por el fruto, por la evidencia física y visible de lo que tiene adentro. La manifestación visible y la comprobación. No solamente lo vemos, sino lo podemos comprobar. Más convincente de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es el fruto y no los dones. No son los dones los que nos hacen a nosotros comprender o interpretar o discernir si es un falso o verdadero profeta, sino es el fruto, que incluyen las lenguas,
la supuesta evidencia inicial de los pentecostales, 1 Corintios 12, 9, 10. Bueno, vamos aquí. Entonces, ven, no se les olviden, abrojos, espinos no dan frutos parecidos a las uvas o a los higos, pero no lo son. Ni son uvas ni son higos los que dan esto. Y estos tampoco van a dar cosas buenas, porque el fruto que tienen adentro no es lo que tiene, no es real, se parece, es parecido, es semejante, pero no es el mismo. Bueno, entonces, aquí está hablando, entonces, vemos todo un conjunto como una unidad plural. Árbol malo, un conjunto como una unidad plural. Por eso a eso se refiere. Bueno, entonces, vamos a seguir. Miren esto, interesante. También debes saber esto. Estamos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. Esto es doctrina, ¿recuerdan? Esto es doctrina para la iglesia. Recuerden que lo vimos en las lecciones anteriores. Esta es doctrina para la iglesia. Aquí estamos en la doctrina para la iglesia. Igual, aquí en Corintios, estamos en doctrina para la iglesia. Esto es para nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos, en los finales. Porque habrá hombres o árboles o falsos profetas. ¿Lo ven? ¿Cómo lo describe 2 de Timoteo 3, del 1 al 8? Es, en otras palabras, lo que está diciéndonos aquí Mateo. Y 1 de Corintios 2. Miren, todo lo que leímos en este 15 al 20, ahora lo dice en otras palabras, pero en el mismo sentido, lo dice Timoteo, aquí en esta segunda carta a Timoteo, 3, del 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, falsos profetas, árboles, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esto dice en lo que vimos en el verso anterior, apariencia de piedad, vestidos como ovejas, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Lo ven? A estos evita. ¿Qué dice aquí? Guardaos de los falsos profetas. Entonces aquí dice, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, o la naturaleza humana, o las debilidades, o la tendencia natural pecaminosa, concupiscencia, los placeres dentro del corazón. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Que no van a dar, a ver, yo creo que me salté aquí está. Decíamos entonces, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No pueden dar un fruto bueno, porque no hay nada bueno en ellos. Entonces estos no pueden dar fruto bueno, porque el árbol no es bueno. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Estas son características de los falsos profetas, de los hombres de los últimos tiempos, de la gente
que aparenta en un momento ser buenos, pero no lo son. Lo que tienen adentro verdaderamente son todas estas cosas. Algunas o todas o muchas más, pero tienen esto. Esto es lo que está dentro de sus corazones y este es el fruto que tienen dentro. Ahora, vamos a ver en este otro. Si vemos este tipo de fruto en la vida de alguien, un líder, un pastor, un misionero, etcétera, ya sabemos qué tipo de árbol es o qué tipo de hombre es. Es un falso maestro, participando en la apostasía de los últimos días de la iglesia. Gálatas 5, 19, 21. La lista de unas obras de la carne es también una buena muestra del mal fruto que se manifiesta a menudo en el cristianismo. Si vemos este fruto nuevo y diferente de lo que había antes en la vida de alguien, es evidencia convincente de que él es un nuevo árbol. Segunda de Corintios 5, 17. Porque tiene el Espíritu Santo morando adentro. Más el fruto, dice Gálatas 5, 22, 23. Miren esto interesante. Dice, más el fruto. No dice más los frutos del Espíritu. El texto dice, más el fruto del Espíritu es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El fruto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin embargo, debería decir en nuestro entendimiento natural, más los frutos del Espíritu son estos 9, pero dice, más el fruto del Espíritu es. Entonces, ¿qué son estos? Estas son manifestaciones del fruto. Estos no son frutos. Estas son manifestaciones de el fruto. Ahora vamos a ver este otro. Observes entonces, como dije, que en el pasaje dice en singular el fruto. Entonces, un fruto con 9 diferentes manifestaciones que se pueden ver. Lo que nosotros vemos son las manifestaciones del fruto, pero que no son frutos, son manifestaciones del fruto. Entonces, cuando se describe, por ejemplo, en algunos otros textos, cuando dice, por ejemplo, los frutos o los buenos frutos, se está refiriendo o se debe de interpretar correctamente como la producción selecta, como árboles de buena fructificación. Se refiere entonces, los frutos se refiere a virtudes, actitudes y acciones. Esa es la interpretación de frutos, en plural. Virtudes, actitudes y acciones. Está en Juan 15:2. Producción selecta, la fructificación. A eso se refiere. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en alguien, se podrán ver todas las 9 manifestaciones del fruto de él, porque es realmente un solo fruto, con 9 manifestaciones, o expresiones, o muestras. Puede ser que haya diferentes grados o niveles de manifestación. Pero si uno tiene el Espíritu, llevará el fruto de él. Pero Cristo dice claramente que el buen árbol no puede, el buen hombre, dar, vean aquí, Mateo 7:18, que el buen árbol no puede dar malos frutos,
significa que el buen árbol no puede dar malas manifestaciones o virtudes o actitudes o acciones. El buen árbol no puede dar malas virtudes, malas actitudes, malas acciones o mala producción o mala fructificación. Esa es la interpretación de malos frutos, manifestaciones que se pueden ver. No puede dar malos frutos, porque lo que nosotros vemos son las manifestaciones del fruto. Y por eso sabemos de que el fruto es bueno. Entonces, cuando hace mención de malos frutos, se está refiriendo a las manifestaciones que nosotros podemos ver para saber si el fruto es bueno o es malo. Y que el árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar buenas virtudes, buenas actitudes, buenas acciones, buena fructificación o buena producción. A eso se refiere frutos buenos. Así que es por el fruto que sabemos si alguien tiene el Espíritu de Dios o no, a través de las manifestaciones. Es por, ¿dónde estoy? Aquí. Es por sus manifestaciones que nosotros podemos identificar o reconocer el fruto. Por sus frutos, manifestaciones. Cuando está aquí en plural, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por sus manifestaciones que se pueden ver, por eso los vamos a reconocer. Mateo 7:20. Examinadlo todo. ¿Qué es lo que examinamos? Las manifestaciones. Retener lo bueno. Entonces, miren esto, voy a regresar aquí. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrán árboles que sus frutos o sus manifestaciones que nosotros podemos ver es amadores, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos frutos en plural, que son manifestaciones, nos están diciendo qué tipo de árbol o qué tipo de hombre es. Estos hombres no pueden dar frutos, no pueden dar, más adelante, no pueden dar frutos buenos. Estos hombres, estos postreros, estos hombres no pueden dar frutos o manifestaciones como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, bondad, templanza. Estos frutos buenos, estas manifestaciones del fruto, no las pueden dar estos. Estos dan manifestaciones como estas. Como también estos hombres no pueden dar, estos árboles buenos no pueden dar manifestaciones como estas. Eso es a lo que se refiere en estas 1, 2, 3, 4, 5 líneas, 6. ¿Lo ven? Todo lo que dice aquí lo describe la escritura de diferentes formas aquí, como los árboles malos, que da frutos malos o manifestaciones para reconocer el fruto. O frutos o manifestaciones buenas para reconocer el fruto. Bueno, entonces, un fruto con 9 diferentes manifestaciones que se pueden ver, dijimos hace un momento. Es por el fruto que sabemos si alguien tiene al Espíritu de Dios o no lo tiene. Entonces, aquí estamos hablando de un conjunto. Este es un conjunto de manifestaciones que cada una de estas vistas por nosotros nos hace reconocer al árbol.
¿Puedo yo simular el amor? ¿Puedo yo simular el gozo? ¿Puedo yo simular la paz? ¿Puedo yo simular la paciencia? ¿Puedo yo simular la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Puedo yo engañarlos a ustedes aparentando tener todo esto? Claro que sí puedo. ¿Puede un falso profeta aparentar ser paciente, benigno, bondadoso, tener fe, mansedumbre, ser humilde, obediente, ser templado? ¿Puede un falso profeta aparentar esto? Claro que sí. Claro que sí puede. Entonces nosotros comenzamos a ver la manifestación de estos, realmente la manifestación. Doc, Y nosotros, sí, ¿qué más? tal vez solo para aclarar, el fruto no se puede falsificar. O sea, la higuera, el fruto que da, eso no se puede falsificar, que es higuera, siempre va a dar higos. Igual la vid, no se puede falsificar el fruto. Lo que sí se falsifica son las señales. Exacto. Estas. Sí. Exacto. El fruto es la semilla. O el fruto es realmente el fruto es la semilla o la pulpa que se puede comer. El fruto no se puede falsificar. La semilla no puede ser falsa. Y la pulpa que se come de esa semilla no puede ser falsa. Porque es la semilla, es la raíz, es de donde va a brotar el árbol, el fruto. Esto se puede falsificar o se puede hacer creer a la gente. Pero el fruto, la semilla, la esencia, la pulpa comestible, esa sí no se puede. Entonces, por eso es de que esto no va a encajar, por ejemplo, en un falso profeta, esto no va a encajar en su vida. ¿Recuerdan? Que vimos aquí al principio. Vamos a ver aquí, el fruto. Miren esto. Se trata de cambios internos, porque el fruto es la semilla, porque el fruto es la pulpa. Este fruto se trata de algo interno que se manifiesta en cambios externos. Las manifestaciones o los frutos en plural. Eso sí se puede. Pero los cambios internos, eso sí no. Va a llegar un momento que van a ser descubiertos. Bueno, entonces vamos a ver, yo creo que aquí estamos. Lo vamos a dejar ahí, son las 7:56. El viernes seguimos con el cuarto, este es bien poquito, en donde vamos a ver la blasfemia contra el espíritu. Vamos a ver este tema para el viernes, así que lo voy a dejar hasta aquí y con este seguimos el viernes. Pero vamos a dejar aquí las manifestaciones. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.